Los diputados de ellos, que nunca van a las sesiones y nunca se ponen de acuerdo en nada, ¿qué creen? Declararon por unanimidad, 0 votos en contra, 0 abstenciones, día de duelo nacional el 2 de octubre. Y por lo tanto, este 2 de octubre, todas las banderas del país van a estar a media asta. El problema es quién va a explicar por qué. ¿El PRI? ¿Televisa? ¿Quién va a explicar por qué? ¿Les van a tirar el cuento de que aquí lo que hubo fue una represión de estudiantes? No. El 2 de octubre va a ser un día de reflexión nacional. Ese día hay que apagar todas las televisiones y salir a la calle a informar e informarse. Porque lo que sucedió aquí no fue una represión de estudiantes. Miren, un joven presenció lo que sucedió aquí y el impacto que le causó el hecho hizo que hiciera una canción, pero a él lo que le impactó no fue la represión a los estudiantes. A él lo que le impactó fue ver a un niño atravesado por una bayoneta. Con esa imagen en la mente, este joven se fue a su casa, se encerró en su cuarto y dejó esto para la historia. Al niño yo quiero cantarle para calmar su temor, decirle que por su ventana todas las mañanas aparece el sol, decirle que junto a su cuna el hombre le ha puesto amor, le ha puesto regalos y dulces e historias amables, llenas de valor. Y así, cantando, cantando, hablarle con mucha razón, decirle que a través del tiempo no habrá regalos ni amor, que el hombre le ha puesto a un mundo en donde tendrá que llorar, en donde será un uniforme, un lema y un número más. Decirle que en las ciudades las risas se deben comprar, que el odio no tiene distancia y que el dinero es la libertad. Llenarle la vista con sangre, vaciarle la mesa de pan, atarlo con frases vacías y después matarlo en días de paz. Y así, cantando, cantando, dejarlo crecer, los días lo irá acercando. Tendrá lo que deba tener, un coche, tal vez una esposa, tristeza, desesperación, angustia, de saberse inútil, de ser solamente ilusión. Sabrá que su vida truncada jamás la podrá reparar, que es parte de muchas partes, pero por desgracia de ningún lugar. Y al niño que mece en la cuna, al niño que nació en abril, si quieres que sea diferente tendrás que obsequiarle un bello fusil. Eso es lo que pensó un joven superhechero el 2 de octubre en la noche. ¿Por qué lo del niño? ¿Qué hubo un genocidio? Cientos de hombres, mujeres y niños fueron acribillados a 2 fuegos y rematados con bayoneta. Eso es lo que él vio. ¿Y qué? ¿Por qué el fusil? Porque los poetas son profetas. ¿Qué es lo que pasó después del 2 de octubre? ¿Qué nos dicen? ¿Qué pasó? Nada. ¿Ustedes creen que es lógico? Lo que pasó fue una guerra civil que duró 8 años. 14 grupos guerrilleros se levantaron en armas contra el Estado mexicano declarándole la guerra. ¿Y no pasó nada? Una insurrección popular que duró 8 años y no pasó nada. ¿Quién ganó la guerra? El pueblo. ¿Cómo terminó la guerra? López Portillo les llamó a los mismos que llamaba Echeverría criminales y decía no pactaremos con criminales, les llamó jóvenes con vocación de justicia. Se abrió el diálogo, se hizo el pacto de pacificación, la reforma de Jesús Reyes Heroles y salieron 500 guerrilleros de las cárceles mexicanas. ¿Quién había metido a esos guerrilleros a la cárcel? Luis Echeverría. López Portillo los sacó, los convirtió primero en presos políticos y después en héroes. Se acabó la guerra. ¿Cuál guerra? La que provocó Luis Echeverría Álvarez el 2 de octubre con el genocidio. Esa es la verdadera historia del 2 de octubre. Nada que ver con la versión light, ¿verdad? Que nos han platicado.
que hubo un genocidio, y ese genocidio provocó una guerra civil que duró 8 años, que finalmente ganó el pueblo. Lo que no quiso platicar Luis Echeverría Álvarez y Díaz Ordaz con estudiantes, lo terminó platicando López Portillo con guerrilleros y dándoles la razón. Esa es la verdadera historia del 2 de octubre. Claro, a los jóvenes se los llevaron a la cárcel, 2 años y medio estuvieron presos, ¿verdad? Y después, de la misma manera irracional como los echaron presos, de la misma manera irracional hicieron amnistía y los sacaron libres. Hasta la fecha los estudiantes se preguntan de qué los perdonaron. Esa es parte de la verdadera historia del movimiento estudiantil 68. La verdadera historia está en este... Bueno, ahora aquí estamos con la lluvia aquí, medio sufriendo el asunto. Hay un texto de 100 páginas que pues es muy importante para que ustedes se... Y también canciones, ¿ya? Miren, este es el texto que trae el origen, la ideología, el contenido social, las demandas y un capítulo especial al 2 de octubre del 68, ¿sí? El 2 de octubre. Y esto que es un disco que trae 12 canciones, incluyendo la que escucharon, que son canciones de hace 43 años, bueno, hace 44 ya, que estamos a punto de celebrar el 44 aniversario. Entonces, el objetivo es que ustedes lo divulguen, ¿eh? Que lo conozcan y lo divulguen, ¿no? Está a la orden para quien lo quiera tener. Y solo estoy ofreciendo esto porque como traigo gráfica, carteles y otras cosas, pero bueno, la lluvia es muy difícil, bueno, les quiero ofrecer esto. Y además, si quieren hacer una pregunta en relación al movimiento estudiantil 68, pues con mucho gusto, ¿no? Que la mojada sirva para algo, ¿verdad? Qué bueno que ustedes no se inmuten por una lloviznita, ¿no? Entonces cualquier pregunta con gusto, díganme. Pues ¿por qué ¿de qué se estaban manifestando? ¿Cómo? ¿De qué se estaban manifestando? Bueno, lo que pasa es que lo que se estaba manifestando aquí era ya producto de todo un movimiento que se venía desde hace meses antes, ¿no? ¿Y qué era lo que se peleaba? ¿Qué era lo que querían los estudiantes? Miren, hay que conocer un poquito lo que era México entonces para poder entender lo que los estudiantes querían, porque los estudiantes peleaban por la libertad. Y en esa época vivíamos un gobierno que ejercía un autoritarismo ridículo. En México estaba prohibido el rock and roll. ¿Cómo la ven? De ese tamaño. Ustedes a veces no les cae el 20 de la reivindicación de que haya venido Paul McCartney al Zócalo. No les cae el 20. Pero los Beatles jamás pudieron venir en esa época. ¿Por qué? Porque Díaz Ordaz decía que era música que envenenaba la mente de los jóvenes y los lanzaba a las drogas. Oiga, amigo. Y por eso no se permitía el rock and roll en México. Bueno, están ocupados. Y ahorita vengo. no solo eso, las mujeres no podían andar con pantalones. ¿Sabían eso? A los jóvenes que andaban con el pelo largo, los agarraban, bueno, ahora los matan, ¿verdad? Pero en esa época los agarraban en las esquinas, se los llevaban a una delegación y les cortaban el pelo. ¿Ah? Que porque parecían maricones, ¿y a él qué le importaba? ¿Ah? Y esto que estoy haciendo yo ahorita era delito. Artículo 145, el delito se llamaba disolución social, 10 años a la cárcel por hacer lo que estoy haciendo ahorita. Ese era el México en el que vivíamos. Evidentemente la libertad era indispensable, era como el aire. ¿Cuándo empezó a haber en México libertad de manifestación? Cuando los estudiantes, después de que el rector no quiso pasar de 20 de noviembre, siempre todo el mundo pone, que el rector apoyó el movimiento estudiantil. Mentira. El rector nada más llegó hasta 20 de noviembre, los estudiantes querían llegar al Zócalo. Él les dijo, no señores, ahí está el ejército. Y ya los estudiantes, ¿y qué que esté el ejército? ¿A poco nos van a disparar? Gracias. No, decía el rector. Hasta aquí nomás podemos llegar. ¿Saben qué hicieron los estudiantes después de eso? De esa frustración. Inmediatamente después tomaron la decisión de ir al Zócalo y sacaron un desplegado en donde decía
vamos a ir al Zócalo, y con unas letras gigantescas después decía, y no pediremos permiso. Entonces la manifestación llegó al Zócalo, no con el rector, y llegó al Zócalo. 600,000 jóvenes llegaron al Zócalo, y se ganó en este país el derecho a la manifestación, por la vía de los hechos. ¿Sí? Esas cosas no se piden. El estudiante del 68 aprendió que el amor y la libertad no es para pedir permiso, es para hacerlo con responsabilidad, pero no es para pedir permiso. Entonces simplemente el estudiante no pedía libertad, la ejercía con responsabilidad. Y eso fue pues el gran problema de Luis Echeverría Álvarez, ¿verdad? Sí, porque ellos estaban en contra de la libertad, de todas las formas de libertad, hasta las más elementales, las más básicas. Y a partir de entonces, en México hay libertad. Dicen que perdió el movimiento, ¿eh? Que el movimiento era un movimiento político que fracasó. Ni era movimiento político, ni fracasó. La prueba de que no fracasó son ustedes. ¿Eh? Vean a ver si los gringos están celebrando al resultado de su movimiento estudiantil de entonces y a las organizaciones guerrilleras que salieron después. No, allá no tienen memoria histórica. Allá lograron borrar la memoria histórica. Aquí los intentos de borrar la memoria histórica son el clásico know-how de la Central de Inteligencia Americana. ¿Dónde lo vemos aquí concretamente? ¿Dónde está el nombre Chihuahua? No existe. O sea, de lo que se trata es que nadie sepa que eso se llama Chihuahua. La Boca 7. ¿Cuál es hospital? ¿Para qué? Para borrar la memoria histórica. ¿Quién trabaja así? La Central de Inteligencia Americana. ¿Quién eran los asesores de Luis Echeverría Álvarez? La Central de Inteligencia Americana. Así de sencillo. Pues hay muchas cosas que hay que conocer del movimiento estudiantil 68 y no en las versiones light, ¿verdad? Sí, no se vayan con la finta en las versiones light, pues ya la poesía y todo eso pues ya quedó. No, ahora ya es cuestión de los historiadores, ¿verdad? Que digan la verdad. Aquí hubo un genocidio, aquí se provocó una guerra civil que duró 8 años. En fin, ¿quién empezó el movimiento? ¿Quién creó el movimiento? Fíjense. De estas cosas se van a encontrar en este texto. ¿Quién convocó a las dos manifestaciones del 26 de julio? Fíjense qué interesante. A los politécnicos los convocó la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. José Rosalío Cebreros. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos era una organización priista repudiada por los politécnicos. José Rosalío Cebreros era un policía político, un agente de gobernación, trabajaba Luis Echeverría Álvarez. Entonces, ¿quién convocó a los politécnicos a la marcha el 26 de julio? Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué les parece? La terrible realidad real. La otra manifestación del 26 de julio, ¿quién la convocó? El Partido Comunista de México. ¿Quién era su dirigente? Arnoldo Martínez Verdugo. ¿Para quién trabajaba Arnoldo Martínez Verdugo? Para Luis Echeverría Álvarez. Por eso los estudiantes pintaron su raya con el comunismo. Porque Arnoldo Martínez Verdugo, es decir, el Partido Comunista de México, trabajaba para Luis Echeverría Álvarez. ¿Quién convocó entonces a las dos manifestaciones del 26 de julio? Luis Echeverría Álvarez, aunque usted no lo crea. Claro, ¿qué sucedió en la Torre Latinoamericana? Que los politécnicos mandaron por un tubo a los penetos, los universitarios mandaron por un tubo a los comunistas y juntos se fueron a lo que iban. No iban a hacer ningún movimiento, solo iban a partirle la cabeza a los granaderos, punto. Era todo. Eso era lo que querían los estudiantes, únicamente. ¿Por qué? Porque los granaderos le habían reventado la cabeza a los estudiantes de la Boca 5, a los hermanos menores. Por eso los hermanos mayores de Zacatenco salieron gritando Zócalo. ¿Qué significaba gritar Zócalo? Significaba granadero, agárrate, porque ahora sí te vas a poner con uno de tu tamaño. Y efectivamente llegaron al Zócalo y reventaron la cabeza a los granaderos. Claro, y apoyados por los universitarios que se montaron en el camino. Fíjense cómo toda la historia nos la cuentan al revés. Pero cuando ya los estudiantes habían ganado, ¿qué pasó?
el gobierno revira, abre las puertas del palacio y saca al ejército. Ahí empezó el movimiento estudiantil del 68, aquella noche del 26 de julio, cuando el gobierno sacó al ejército declarándoles la guerra a los estudiantes. Y no la historia aquella de que la pandilla, el pleito de dos pandillas fue lo que dio los resultados del movimiento social, ¿verdad? Que es un insulto a la inteligencia. Echeverría creó artificialmente el movimiento y después se le salió de las manos. Esa es la verdadera historia. Esta verdadera historia se encuentra en estos materiales. No sé si quieran hacer alguna otra pregunta. ¿Con gusto? No, la lluvia. ¿Ustedes son de aquí? ¿De dónde vienen? Es que quiero ver a dónde me van a invitar. ¿De dónde vienen? De Toluca. ¿Eh? Ah, está cerquita. ¿Y quién viene a cargo? Miren, con mucho gusto. Este es mi teléfono. Si me invitan, yo voy a su institución y les llevo mis materiales y platicamos del 68 y cantamos muchas canciones. Espero que en un auditorio con este equipo de sonido y demás, ¿no? Con mucho gusto. Y por lo